el apóstol Pablo decía a los filipenses que tu amor, en Filipenses en el capítulo 1, que tu amor crezca en toda ciencia y conocimiento. Y el que hoy tú cada domingo conozcas más de Dios, te debe llevar a amarlo más. Conocer más de Dios te debe llevar a fortalecer tu fe. Desde el inicio de este mensaje, queremos establecer una verdad fundamental. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen así? Realmente, nuestro anhelo es que cuando salgamos hoy de estas 4 paredes, no solamente sea un conocimiento que está anidado en tu mente, sino en tu corazón. Porque entender que Dios es bueno no solamente son en los momentos que nos va bien, sino incluso en los momentos adversos, difíciles. Ahí es donde realmente vamos a nosotros a decir, Dios es bueno. No solo hace cosas buenas, no solo actúa con bondad en ciertos momentos, Él, Dios, es bueno en esencia. Y a lo largo de las Escrituras vemos que Dios no solo es poderoso, no solo es un Dios justo, Dios santo, soberano, sino que es perfectamente bueno en todo lo que hace. Y el Salmo 106 nos muestra precisamente ese brillo, el brillo de la bondad de Dios en contraste con la debilidad y el pecado del ser humano. No hemos leído todo el Salmo completo. Te voy a animar que luego lo leas. El Salmo 48, el Salmo que hemos leído, Salmo 106, tiene 48 versículos. Y empieza con un mandato, realmente. Empieza diciendo, aleluya. ¿Saben qué significa aleluya? Es un mandato que dice, alaben todos. Alaben todos. Y acá el salmista está instando, porque está reconociendo que Dios es un Dios bueno. Este salmo nos recuerda que aunque el pueblo falló una y otra vez, lo puedes leer ahí en el verso, porque esto en el tiempo no lo vamos a leer, Dios permaneció constante, misericordioso, paciente y lleno de gracia. Y esta verdad también es afirmada por Jesús en Mateo capítulo 19, verso 17, ¿no? En aquel encuentro entre el joven rico y Jesús, cuando declara, ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién es? Dice, Dios, dice. Y con esta declaración Jesús no estaba negando su propia divinidad, sino dirigiendo la atención a una verdad fundamental y será en pantalla. La bondad, en su sentido pleno y absoluto, no reside en la naturaleza humana, sino tiene su origen y plenitud únicamente en Dios. Y esto nos debe llevar a preguntas importantes, amados. 3 preguntas importantes que debemos hacernos hoy. La primera pregunta es, ¿qué significa que Dios sea bueno para nosotros? Tú conoces que Dios es bueno. Lo has cantado el día de hoy. ¿Qué significa para ti que Dios es bueno? ¿Cómo se manifiesta su bondad en nuestra vida diaria? ¿Tú conoces que Dios es bueno? ¿Cómo Dios se ha ido manifestando en tu vida? Tú conociendo estos aspectos, vas a responder a la tercera pregunta. ¿Cómo debemos responder ante una verdad tan grande? Y esa es una de las respuestas que tiene un sentido práctico realmente. ¿Cómo respondes ante una verdad que Dios es bueno? Y no solamente es un conocimiento teórico, un conocimiento más que cala en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Vamos a ver la bondad de Dios, cómo se revela y cómo debemos responder a ella. Acompáñame, por favor, en unas palabras de oración. Señor, Padre nuestro, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por darnos el privilegio siempre de abrir tu palabra y en esta oportunidad conocer uno de los atributos que tú has, Señor, has compartido con nosotros, que es como es tu bondad. Te pedimos que, Señor, que toda nuestra atención esté conectada, Señor, con la revelación de tu palabra el día de hoy, Señor. Que lo que podamos recibir, Señor, lo podamos llevar en la práctica, Señor. Porque este es un conocimiento muy importante, Señor, que nos lleve a tener una relación más cercana contigo. Conocerte a ti, Señor, nos debe llevar a cada vez más tener un amor más grande hacia ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aquiete, Señor, en este tiempo nuestra vida, nuestra mente, nuestros sentimientos, toda nuestra voluntad, Padre, para poder captar siempre todas tus enseñanzas que hoy, Señor, tú nos vas a mostrar. Te lo pedimos en el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo he dividido en tres partes y la primera parte que vamos a ver es la bondad, la bondad de Dios, que es parte de su naturaleza. La bondad de Dios es parte de su naturaleza. El verso 118.1 es similar al verso 106 que hemos leído. Alabá a Jehová, porque Él dice es. A ver, alabá, de repente no estás convencido de que Dios es bueno. Alabar a Jehová porque Él es. Ya, ok. Hermano, todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es bueno. La bondad de Dios está enlazada con otros atributos, ¿no? La bondad de Dios es eterna, es inmutable, o sea, no cambia. Hemos aprendido acerca de la inmutabilidad de Dios, ¿no? Es infinita, es santa, es justa y perfecta, y por supuesto, es llena de amor también, llena de amor. Arthur Pym, autor del libro Los atributos de Dios, decía: Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. O sea, Dios comparte este atributo con las criaturas. ¿Cómo se evidencia realmente la bondad de Dios? Primeramente, se evidencia en el carácter de Dios, en lo que Él es. Y ese es el primer punto. Voy a pedir que me ayuden en pantalla. En lo que Él es. En 1 Juan capítulo 1, verso 5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, Él es santo y está completamente separado de lo malo y está dedicado, por lo tanto, a lo bueno. Decir que Dios es bueno, por lo tanto, significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Sus intenciones y motivaciones siempre son buenas de parte de Dios. Esto quiere decir que Dios es totalmente bueno y no hay nada malo en Él. Y el resultado de su plan, porque cada uno de nosotros, desde antes de la creación del mundo, Dios te escogió y Dios tiene un plan para ti, es bueno. Siempre es bueno. Génesis 50:20 lo dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, dice, a bien. Dios no puede ser injusto. Dios no puede perder la paciencia, albergar amargura, envidia, mentir. Dice el Salmo 92:15: el Señor es justo, es mi roca. No existe, dice, no existe maldad en Él. Hermano, a veces, por eso bien lo aclara también Santiago, ¿no? Santiago dice: cuando uno es tentado,
No digas que es tentado por Dios, porque Dios dice, no tienta a nadie. Dios no se vuelve bueno en ciertos momentos, no. Hoy vemos estos actos, realmente aflora hoy estos actos de bondad en muchos candidatos, ¿no? Que está postulando, ¿no? Al Congreso, a la presidencia, ¿no? Que buscan por captar un voto, se vuelven buenos. Dios no es así. Dios es bueno siempre. Ese es el carácter de Dios. En Dios no hay nada desagradable, malo, oscuro en Él. La Biblia enseña que Dios, la bondad de Dios se extiende desde su naturaleza hasta todo lo que hace. Salmo 119, 68 dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Y el salmista dice, enséñame tus decretos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El que tú sepas que Dios es bueno, te va a llevar a que busques obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿sabes cuál es el problema por parte nuestra con respecto a conocer de la naturaleza de Dios? El problema es que tanto tú y yo medimos la bondad de Dios no por lo que ha dicho de Él, ¿no? No por lo que Él ha dicho de Él, ¿no? Sino por las circunstancias que vivimos. Medimos si Dios es bueno dependiendo cómo nuestras vidas vayan. En medio de nuestra dificultad, muchas veces dudamos y cuestionamos de la bondad de Dios. Tienes un mal día, disculpen, te fue mal en tu trabajo, sacaste una mala nota, ¿no? Tuviste un problema en casa, incluso hasta porque te caes en el piso, empiezas a cuestionar si realmente Dios es bueno. La base, amados, para determinar la bondad de Dios en la vida del creyente no son las circunstancias, sino que Dios mismo se ha revelado y nos ha mostrado que Él es bueno. La Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, amado. Nos ayudan a bien. Yo te pregunto, ¿estás evaluando a Dios por tus circunstancias, por lo que estás viviendo? ¿O porque lo que ha dicho Él mismo de su ser? ¿Cómo evalúas la bondad de Dios? También nos habla que otra evidencia de su naturaleza, de su bondad, es en su conducta, en lo que hace. Primero vimos en lo que es, en su carácter. Vemos también en lo que Él hace realmente. La bondad de Dios se entrelaza con su amor. El Salmo 106, en la versión Nueva Traducción Viviente, en lo que hemos leído, comienza diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, y dice, su fiel amor, su misericordia, perdura para siempre. La bondad de Dios no puede separarse de su amor. Ambos atributos fluyen juntos desde su misma naturaleza. No es simplemente que Dios haga las cosas buenas, sino que Él es bueno porque Él es amor. Dios es amor. Y todos conocemos la mayor muestra de amor de parte de nuestro Dios se encuentra en la obra de la redención a favor de pecadores perdidos como tú y como yo. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan, capítulo 3, verso 1, mirá cuál amor, ¿no?, nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Amados, su bondad no es ocasional, no es momentánea, sino es constante, no es reactiva, es intencional. La bondad de Dios es eterna, perfecta y infinita. No depende de nosotros. No cambia nuestro comportamiento, no cambia con un comportamiento nuestro, ni se ve afectada
por alguna de nuestras fallas. Dios sigue siempre siendo bueno. Dios puede crear solo lo que es bueno, porque como dice Génesis 1:31, nos hace referencia a la creación. Cuando Él terminó la creación, ¿qué dijo? Vio todo lo que había hecho, ¿no? ¿Y qué dijo? Era muy bueno. Sin embargo, a veces habrás escuchado o de repente, quizás tú mismo lo has pensado, ¿no? Lo has pensado. Antes de estar en la fe, me iba mejor. Desde que estoy en la fe, tengo más dificultades. Y a veces podemos albergar envidia, ingratitud. ¿Sabe? Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Dejó de ver la bondad de Dios. Y empezó a mirar lo que había dejado. Hermanos, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. No siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. No siempre la vamos a entender, no siempre la vamos a comprender, ¿no? Pero siempre está guiada por su amor. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros, si hay algo bueno en ti, ¿a quién se debe? A Dios. A Dios, amado. Podríamos describir, está en la pantalla, la bondad de Dios, el alcance de su bondad, ¿no? Usando varios términos. Misericordioso, es benevolente, generoso, compasivo, amable, piadoso, justo, recto, magnánimo, inmaculado, inquebrantable, benéfico, amoroso, noble, recto, indulgente, lleno de gracia, fiel, altruista, sublime, entre otros tantos adjetivos, características, y estas palabras nos ayudan a comprender el alcance de la bondad de Dios y reconocer que en nuestra propia vida, familia e iglesia, nada de lo que muchas veces, a veces nosotros tenemos el concepto de Dios, se asemeja a lo que vemos en estas características de Dios. Santiago nos habla de eso en 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene desde lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. La ingratitud, la constante queja y la falta muchas veces de amor hacia Dios reflejan un problema más profundo, amados. Sus criaturas no reconocen que Dios es bueno y que manifiesta su bondad en todo tiempo. La queja constante no nace tanto de lo que vivimos, sino de cómo interpretamos a Dios en medio de lo que vivimos. Cuando olvidamos la bondad, nos volvemos ingratos. Cuando la recordamos, aún en medio de las pruebas, al contrario, aprendemos a confiar. Cuando en medio de la dificultad tú recuerdas que Dios es bueno, empiezas a confiar en Él. Confías en Él. Un corazón que olvida la bondad de Dios siempre encontrará motivos para quejarse. Cuando dejamos de reconocer la bondad de Dios, la gratitud se convierte en queja, siempre, en queja. La ingratitud es el fruto de una memoria espiritual corta sobre la bondad de Dios. Y saben, David decide recordar quién es Dios en su vida y lo alaba. Y está en el Salmo 103, del 1 al 5. Acompáñenme a leerlo. Está en la pantalla. Bendice, dice, alma mía,
a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista recuerda las bendiciones de Dios. Recuerda la bondad de Dios. ¿Tú recuerdas de dónde Dios te ha traído? ¿Te acuerdas de dónde te sacó? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te acuerdas cómo estaba tu vida, tu matrimonio? ¿Tú recuerdas aquellos días quizás que no sabías cómo ibas a llegar hasta fin de mes? Y Dios proveyó. De aquella enfermedad que parecía imposible y Dios sanó. De aquellas relaciones, de aquellas emociones que estaban quebradas y Dios las restauró. Amado, cuando tú comienzas a recordar lo bueno que es Dios en tu corazón, uno no puede permanecer igual. Se llena de gratitud, se llena de adoración y de alabanza. Si te pudieras por un minuto recordar la bondad de Dios en tu vida, el salmista dice, debe llenar tu corazón de gratitud, de adoración, de alabanza. Quizás si yo les pidiera uno por uno que diera un testimonio, por lo menos de esto lo que hemos leído, el hecho de que tú estés aquí escuchando la palabra de Dios es una muestra de la bondad de Dios. El que tú estés aquí entendiendo su palabra es una muestra de la bondad de Dios. A veces solo miramos las situaciones que estamos viviendo. Pero, amados, yo te animo a que puedas recordar lo que Dios ha hecho por ti. El salmista le ordena a su alma, bendice, alma mía, a Jehová. ¿No? Porque a veces nuestras emociones, abrazamos la circunstancia y olvidamos que Dios siempre ha sido bueno con nosotros, amado. Siempre. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de la bondad de Dios. Recuerdo esa frase de una película cuando dice, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, dice, Dios es bueno. Y Dios es bueno. Dios es tan bueno que aún comparte de lo suyo, incluso con los malvados, con la gente impía, con la gente que no cree en Dios incluso, ¿no? Dice el Salmo 145:9, que bueno es Jehová para con todos, dice, para con todos, y sus misericordias, su fiel amor sobre todas sus obras. Dios hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios no es bueno. Dios actúa siempre con bondad con el ser humano. Dios no deja de ser bueno porque el hombre es malo. Él sigue dando, Él sigue sosteniendo y sigue mostrando su favor inmerecido, amados. Porque la bondad de Dios busca que el hombre se acerque a Él. Pues hay una realidad muy triste. Y es una realidad que si tú has puesto tu confianza en Dios, tú no vas a experimentar esta experiencia que van a vivir muchas personas. El juicio de Dios. Es Dios separándose de nosotros. Cuando retira todo lo bueno que activamente
procura hacer en nuestras vidas. Hoy por hoy, Dios sigue activamente mostrando su bondad con cada uno de nosotros. De repente tú no te das cuenta. Incluso tú dirás, pero estoy buscando trabajo y no consigo. Pero el hecho que estés, por lo menos puedas ver la luz de la mañana, recuerda siempre algo. Cada día Dios renueva su misericordia. Cada mañana. Pero ¿saben? Cuando Dios deja a alguien o a un pueblo solo, ese es lo que experimentó el Salmo que hemos leído, 106. Léelo, vas a ver. No ahorita, no te pongas a leer ahorita. Cuando deja a alguien a un pueblo solo, es como dicen, como apagar la luz, toda la luz. ¿Pagas toda la luz que hay? Tinieblas, solo tinieblas. Solo existe el mal. ¿Y sabes cuál será ese lugar? Que será el lago de fuego. Un lugar sin la bondad de Dios. Un lugar sin nada bueno. Un lugar completamente lleno de mal, de maldad, de las tinieblas y de lo malo. Será un lugar sin Dios, amados. Y a ese lugar es donde Dios no quiere que llegues. Hoy, incluso hoy, la Biblia dice que en estos últimos tiempos la maldad se irá incrementando. Pero es su bondad la que frena el avance total del mal. Hoy el mal no está en su clímax, pero llegará el día que sí. La Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice, porque el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, dice, Dios está frenando que toda la maldad esté en todo su apogeo. Pero lo hará, dice, hasta que él mismo sea quitado de en medio. Hasta que él mismo decía salir. Y es ahí donde la maldad, y eso será en los últimos tiempos. Nosotros creemos que como iglesia ya no estaremos aquí. Estaremos en la presencia de Dios. Amados, si Dios es bueno, entonces seguirle nunca será un error. Nunca. Alejarse de Él siempre será la peor decisión, amado. Será la peor decisión. ¿Sabes lo que hace el enemigo? El salmista lo dice, ¿no? Yo hubiera desmayado. Yo hubiera desmayado si no creyese. Yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad. Salmo 27, 13. Hubiese desmayado. O sea, yo me hubiese desanimado si no hubiera puesto mi confianza en Dios, en la bondad de Dios. Hermano, cuando tú dejas de confiar en Dios, lo que viene es el desánimo. Como producto del desánimo, tu mente y tu corazón poco a poco se va alejando de Dios. Y Satanás se encarga de ponernos situaciones que nos hacen dudar de la bondad de Dios, de la bondad de Dios. Y olvidamos que Dios es un Dios bueno, que Dios tiene el cuidado de todas las criaturas de la tierra. Hemos visto su bondad en su naturaleza, que Dios es bueno. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la bondad de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros? Dice el pasaje que está en mención, Éxodo 34, del 6 al 7. Este pasaje ocurre después de uno de los pecados más graves del pueblo de Israel. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto ocurre después de uno de los episodios más tristes, el episodio del becerro de oro, ¿no? Del becerro de oro. No sucede en un momento de obediencia ejemplar, ¿no? Y esto resalta que la bondad, que la misericordia y la paciencia de Dios no depende de la fidelidad humana. Dios mismo proclamó su bondad no en medio de la obediencia de Israel, sino que en medio de su fracaso, porque su gracia es mayor que nuestro pecado. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, ¿no? Y acá vamos a ver 4 manifestaciones de la bondad de Dios. La primera es la paciencia de Dios, que es la expresión de su bondad al retrasar el castigo al que merece el pecador. Dios no actúa con prisa para juzgar, no, sino que en su bondad extiende el tiempo con un propósito redentor, dar oportunidad al arrepentimiento. Dice ahí, según de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es una manifestación de su bondad. Dios es un Dios paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno vaya a ese lugar donde su presencia ya no va a estar, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios no es indiferencia al pecado, no es debilidad ante la maldad, es misericordia activa, es gracia en acción. Él espera, no porque ignore el pecado, sino porque desea salvar al pecador. La paciencia de Dios es entonces una oportunidad, amados. Es un llamado amoroso de parte de Dios para volvernos a Él antes de que llegue el justo juicio de Dios. Otra evidencia, otra manifestación es la misericordia de Dios, que es la expresión de su bondad en no darle o dejar de darle al culpable el castigo que merece, al pecador. Dios en su bondad retiene el juicio que justamente correspondería al pecador, mostrando compasión y no condenación. Eso se llama misericordia. Dios tiene compasión del pecador. Por la gran misericordia de nuestro buen Dios tenemos ese perdón de pecados. Como lo dice en Efesios capítulo 2, verso del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, rico en compasión, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Un autor, un comentarista decía, en su misericordia, Dios nos saca del infierno, si podría decirlo así, dice este autor. No recibimos lo que merecemos, que es el infierno, porque Dios es bueno y tuvo misericordia con nosotros. La tercera manifestación de su bondad es la gracia. La gracia de Dios es la expresión de su bondad de Dios en darle recompensa al que merece castigo, al que merece castigo. Con solo la misericordia de Dios somos perdonados, pero es por la gracia que tenemos entrada en el reino de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿no? No es de nosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. La gracia. Él es tan bueno que nos dio todo lo contrario de lo que merecemos.
No olvidemos que todo esto tuvo un costo, amados. Tuvo un costo. Tuvo un precio que pagar. ¿Y saben por qué? Porque Dios no ignora el pecado ni pasa por alto la culpa. A veces nos quedamos con el lado de que Dios es un Dios bonachón, un Dios bueno. Y predicamos. Hay púlpitos que solamente predican que Dios es un Dios bueno. Que Dios te ama y por lo tanto Dios es un Dios bueno y todo va para bien, ¿no? Y ahí va la doctrina de la prosperidad también, ¿no? Siembra para que Dios te bendiga, ¿no? Porque todo te va bien, porque Dios es un Dios bueno solamente. Pero en su bondad no ignora el pecado. Recuerda, Dios es un Dios justo, es un Dios santo, pero Él proveyó el medio para satisfacer esa justicia. ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. Nos amó tanto que se ofreció a sí mismo como propiciación por nosotros, el justo por los injustos. En la cruz, su Hijo Jesucristo manifestó de manera perfecta su bondad y su justicia en la cruz, proveyéndonos para nosotros la gracia por gracia de Dios, ¿no? Y misericordia, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Como lo dice Romanos capítulo 3, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. La cruz no es solo una demostración de amor, sino la prueba de que la bondad de Dios no contradice su justicia, amados. Recuerden entonces, no solamente que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Y no pasará por alto la culpa. Tozer decía, advierte que existe el peligro de sentimentalizar la bondad de Dios. Y ese es el peligro de hoy, en muchas iglesias incluso, pensando que Él nunca castigaría el pecado. Amados, pero ese es un gran error. La bondad de Dios se armoniza con su justicia, con su santidad y su ira contra el pecado. Su bondad. La bondad de Dios no evita la cruz, la hace necesaria. La hace necesaria. Amado, Dios quiere que te arrepientas. Dios anhela que tú te acerques a Él por medio de la cruz de Cristo. Pongas tu fe en la obra redentora que ha hecho Cristo para que puedas alcanzar el perdón de tus pecados y la vida eterna. La bondad de Dios no puede expresarse alejados de la cruz. Todo es por gracia. Y por último, frente a toda esta verdad, amados, saber de que Dios lo que es y lo que hace, y la manera como Dios se ha manifestado en tu vida, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ahora frente a este conocimiento que ya tienes? Yo te pregunto. Si tuviéramos que cerrar aquí el tema, ¿tú cómo responderías ante este conocimiento que ya tienes de Dios? Quizás es un conocimiento que hoy lo has reforzado. ¿Cuál sería de aquí en adelante lo que cuál será tu perspectiva, tu concepto que ahora tienes de Dios? ¿Cómo vas a vivir sabiendo de que Dios es un Dios bondadoso y que Dios muestra su bondad todos los días? ¿A quién vas a prestar tu oído ahora cuando pasas dificultades? Nuestra humanidad caída por el pecado tiende a hacer que nuestros ojos y nuestros oídos se centren más en lo que dictan las circunstancias que la verdad revelada por Dios en su palabra, llevándonos muchas veces a interpretar la realidad desde el temor y la incertidumbre, surgiendo en nosotros la incredulidad, el rechazo
y el alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos que lo visible domine sobre lo espiritual. Y con ello estamos debilitando, amados, nuestra fe y cerrando el corazón a su bondad y fidelidad. Cada situación difícil, amados, Dios nos pasa desapercibido. Dios espera, y eso es el primer punto, que confíes en Él. Que confíes, sea la circunstancia en que tú vivas, amado, o más difícil que pueda ser. De repente tú eras, pero tú no has vivido lo que estoy viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios es un Dios todo soberano. Y Él tiene control de cada situación de cada uno de sus hijos. Sé que Dios dice que no hay justo que haya mendigado pan, dice, ¿no? Hay un pasaje que para mí siempre me gusta, me he preferido uno, que es Hebreos 6:10. Dice que Dios no es injusto en olvidar el trabajo, dice que con amor haces por los santos, dice. Hermano, si tú estás sirviendo a Dios, Dios no es injusto en olvidar tu trabajo. Tenemos que desarrollar confianza, dice, pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Cuándo surge el miedo? Cuando la fe es reemplazada por el miedo. El miedo viene cuando sabes que no tienes un lugar donde apoyarte, no tienes en qué sostenerte. No he podido ver las estadísticas, pero yo me imagino que deben haberse incrementado a nivel mundial la ansiedad, la depresión. La ansiedad es producto del temor. Cuando no puedes tomar control de lo que estás viviendo o de lo que estás por venir. Y es ahí donde el enemigo busca dominarte a través del temor. Pero como bien lo dice el salmista, cuando tenga miedo, ¿en quién dice que tenemos que poner nuestra confianza? En Dios. Alabo, dice a Dios por lo que ha prometido. En medio de cualquier situación tú tienes que creerle a Dios lo que ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra. En Dios confío. Y si hace esa pregunta, ¿por qué habría de tener miedo? Dice. Josué, Dios le dice a José, mira que te mando. Le dijo, le dio una orden. Seguramente estaba Josué todo timorato, por ahí con miedo también, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Y qué más? Y seas valiente. O sea, no le dice que no tenga miedo. Puede haber, pero Dios dice, en medio de eso tienes que confiar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. ¿Y qué más? Y no desmayes. Y no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová y estoy contigo. Hermano, miedo puede tener la persona que no tiene a Dios en su vida. Miedo a aquel que desconoce la palabra de Dios. Dice, ¿qué puede hacerme unos simples mortales? ¿Qué tal confianza, ¿no?, de este salmista? Que él decía, no, yo hubiera desmayado, yo me hubiera desanimado realmente, dice, ¿no? Si yo no pusiera mi fe, mi confianza, ¿no?, en Jehová, ¿no?, en la tierra de los vivientes, ¿no? Todo sobre Dios es digno de confianza porque Él está en la perfección de su ser. Y otra cosa, y acá viene qué es lo que debe llevar a producir la confianza. La confianza produce obediencia, produce obediencia. Si confiamos en Dios, le obedecemos porque creemos que Él sabe lo mejor para ti. Sabe lo mejor. La confianza nos enseña a esperar. Confiar en Dios nos lleva a descansar en sus tiempos, aun cuando parezca que tarda o guarda silencio. Como una vez lo dije, hermanos, a veces creemos que Dios es lento, puede resultar lento, pero Dios es puntual. Dios es puntual. La confianza
evita que tomemos el control, amados. El control. Solo un corto testimonio, lo he contado varias veces quizás, algunos hermanos. Cuando decidimos nosotros empezar a tener familia, después ya de 3 años de casado con mi esposa, decidimos formar familia, pensar familia. Pasó el año y mi esposa no concebía. No sé, pero al final, en todo el proceso de evaluación, llegamos a un área en el hospital allá de Almenara, no recuerdo, que está en Lima. Yo viví en Lima. Llegamos a un departamento que era el departamento de fecundación asistida, algo así. ¿Sabes? Dios puso en nosotros confianza y tranquilidad. Fuimos a ese médico a la consulta y le dijimos a este médico, hasta aquí nosotros llegamos. Y aquí es voluntad de Dios. Hermanos, Él nos abrió la puerta y nos dijo, bueno, vayan muchachos. Pero van a volver, dijo. Van a volver, porque de manera natural no van a tenernos, dijo. Hermanos, 5 meses después, 5 meses, ese mismo médico tuvo que abrir la puerta para aceptar que mi esposa tenía 5 meses de embarazo. Dios tiene el control, mi amado. De repente tú ves que Dios no te responde. Pero, amado, tú tienes que poner tu confianza en Dios. Aunque no veas el momento, no veas claridad, no veas la luz, en Dios no hay sombra ni variación, amados. Tú tienes que confiar en Dios. La confianza, amado, ayuda a vencer el temor. El temor. ¿Sabes? El temor surge cuando dejamos de mirar a Dios. Confiar en Él va a traernos a nosotros seguridad, paz, realmente. Nos va a traer paz. Va a producir algo que a veces el enemigo nos bloquea. Producir contentamiento. Si tú lees el Salmo 73, ¿no? Cuando vemos la prosperidad, dice, de los impíos, decía, ¿no? El salmista, ¿no? Pero de luego dice, hasta que comprendí el fin de ellos. Hermanos, nunca compares tu condición con otro, hermano. Tú pon tu confianza en Dios, nada más. Quien confía en Dios vive con valentía, esperando grandes cosas en Él y esforzándonos sobre todo a hacer grandes cosas para Él, porque eso es lo que quiere Dios. Hermano, Dios no lo buscamos solamente en los momentos que nos va bien. No lo alabamos a Dios solamente cuando estamos pasando momentos buenos, no. La alabanza de un siervo de Dios es en todo tiempo. La alabanza es producto de un creyente que ha entendido que Dios es un Dios bueno en todo tiempo. Confiar en Dios, y esta es una reflexión, es rendirle el control de nuestra vida. Obedecer su voz, esperar en sus tiempos y caminar sin temor, porque sabemos que su voluntad es buena, perfecta y siempre será mejor que la nuestra, amados. Siempre. Dios no necesita tu ayuda. A veces queremos buscar atajos, queremos darle la mano a Dios. No, hermanos, Dios conoce. Dios conoce lo mejor para ti. Pero no solamente tienes que tener confianza, gratitud, hermano, gratitud.
debido a la bondad de Dios, que todo lo que Él es y todo lo que hace es bueno, debemos dar gracias a Dios en todo. Lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, amado. Hermano, cuando hay gratitud en tu corazón, esa gratitud te lleva a servirle a Dios. Cuando hay gratitud a Dios, tú no eres mezquino con Dios. No eres mezquino. Tú no estás mirando por qué tengo que dar el 10%, por qué no doy 5%. Porque quien ha comprendido la bondad de Dios no se fija en lo que le da a Dios. Porque Dios ha sido inmensamente bondadoso con cada uno de nosotros. Aún cuando nosotros cometemos errores, Dios aún usa estas situaciones, nuestras equivocaciones, para lograr nuestro bien. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, ojo, ¿a quién le dice? A los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas. Hermanos, somos imperfectos, podemos cometer, equivocarnos, tomar malas decisiones, nos querrán hacer daño, pero todas las cosas les ayudan a bien, dice, a bien. Recuerde que también que Cristo ya tomó la ira que nosotros merecíamos y por esto que estamos en Él. Tenemos a Dios como nuestro Padre y Él es un Padre bueno y perfecto que quiere y procura nuestro bien. Aún hemos estado llevando un curso que se llama la disciplina en la iglesia. Aún cuando Él tiene que castigarnos, nos hace porque no está enojado, no lo hace por molestia ni por ira, porque Cristo ya nos salvó de esto, hermano. Nos castiga debido a que Él es bueno y nos ama y quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor. Dios no es como los padres terrenales. Él no se enoja con ira contra los hijos, ¿no? Nos castiga porque Él es bueno y nos ama. Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama. Hermano, Dios nos disciplina muchas veces porque nos ama. Nos quiere alinear nuevamente en el camino. No quiere que te pierdas. Tu vida costó la vida de su hijo. Tu vida. Y castiga a todo el que recibe como hijo. A todo el que recibe como hijo. La gratitud nace cuando reconocemos que la bondad de Dios gobierna cada circunstancia, confiando en que todo lo que permite nuestra vida tiene un propósito eterno, hermano. Tiene un propósito eterno. Y por último, debemos imitar a Dios y ser buenos. Pablo lo decía en Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Hemos visto algunos rasgos. ¿Cuál es el alcance de la bondad de Dios? Benevolente, ¿no? Compasivo. Nosotros tenemos que mostrar actos de bondad también, amados. Nos encanta recibir actos de bondad de Dios, pero nosotros también de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. La bondad de Dios se manifiesta en tener compasión incluso por los perdidos. Tenemos que buscar que ellos también, el Señor pueda alcanzarles con el Evangelio de Jesucristo. Es triste, pero hoy vemos, ¿no?, en nuestra sociedad, sobre todo en Europa, ¿no?, cómo están litigando para permitirles morir. Mucha gente, ¿no? Que la eutanasia sea algo que esté permitido en muchos países. Porque son gente que dice que no ve otra cosa que mejor es morir, ¿no? No tienen esperanza. Y es triste porque para eso está su iglesia. Para mostrar el amor de Dios. Debemos realmente mostrar ese amor de Dios. Obviamente que sin Cristo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a poder ser bueno, ni hacerlo bueno realmente. Pero en Cristo nacimos de nuevo. Dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, nosotros nos entregamos a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Para que nos transforme por medio de su Espíritu Santo y podamos hacer cosas buenas, ¿no?
La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios, mujer y hombre, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda mala obra, para toda buena obra, dice, ¿no? O sea, estamos llamados a reflejar a Cristo. Somos hijos de Dios, debemos reflejar lo que somos de Dios. Debemos de esta manera ocuparnos en buenas obras, tanto en la iglesia como fuera de ella. Tener esos rasgos de bondad, no solo aquí entre hermanos, sino también en nuestro hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Tenemos que reflejar ese amor también. Pablo lo decía en Gálatas 6:10, decía, así que según tengamos la oportunidad, dice, hagamos bien a todos. Y mayormente dice, a los de la familia de la fe. En Tito 3:8 nos dice también, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le decía Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren, dice, ocuparse en buenas obras. Entonces, acá hay una respuesta, amados, ante este conocimiento de la bondad de Dios. Es una respuesta que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Dice, imitar a Dios es reflejar su bondad en una vida transformada por Cristo, despojándonos del pecado y viviendo en amor para que nuestras obras den fruto que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Eso es lo que debemos hacer. Hoy has escuchado, y estoy terminando, una verdad que no cambia. Dios es bueno no solo cuando todo va bien, no solo cuando entiendes lo que sucede. Dios es bueno en todo tiempo. Y a manera de conclusión, es la pregunta que quiero que reflexiones. ¿Cómo vas a responder tú a la bondad de Dios? Frente a este conocimiento que conoces de Dios, ¿cómo vas a responder? Yo te invito a que cierres tus ojos, oremos al Señor. Oremos todos al Señor. Ahí está esa pregunta, amado. ¿Cómo vas a responder tú a la bondad de Dios? Si has estado dudando, cuestionando o evaluando a Dios por tus circunstancias, hermano, hoy es el día de volver a confiar. No sigas interpretando tu vida por lo que sientes, sino por lo que Dios ha declarado en su palabra. Si te has alejado, si hay desaliento, ingratitud o indiferencia, recuerda, su bondad hoy te está llamando al arrepentimiento y no endurezcas tu corazón. Si tú ya has alcanzado la gracia, entonces vive como alguien que ha entendido realmente que la bondad de Dios, ¿qué es la bondad de Dios? Por lo tanto, debes confiar en Él, agradecerle y reflejar esta bondad en otros. Amado, hoy es un buen día para que rindas tu corazón nuevamente a Él. Dile, Señor, confío en tu bondad, aún cuando no entienda mi proceso. Dile. Hazme recordar que tú eres un Dios bueno. Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Nos recuerda tu inmensa bondad, Señor. Y nos recuerda, Señor, que nosotros, frente a este conocimiento que tenemos de ti, de tu bondad, Señor, hay una respuesta que demanda de cada uno de tus hijos, Señor. Confianza, gratitud, adoración y alabanza por siempre, Señor.
Porque si tenemos, Señor, algo que recordar siempre, es que por gracia hemos sido nosotros perdonados y salvos, Padre. Y que un día estaremos en tu presencia por tu bondad, Señor. Y solo, Señor, este favor inmerecido que hemos recibido nos debe llevar siempre a adorarte, a expresarte nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Gracias. Gracias porque nos recuerda, Señor, que tú no cambias. Tú eres un Dios bueno siempre, mi Dios. Nosotros somos los que cambiamos. Perdónanos porque a veces hemos definido tu bondad en base a nuestras circunstancias, en base a nuestras situaciones adversas, Padre. Que podamos hoy, Señor, nuevamente entender y refrescar, Señor, este conocimiento, Señor. Cala eso en nuestros corazones siempre, Señor, en todo tiempo, Padre Santo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.